Jerusalén, una ciudad de devoción y división. Y en su corazón, un museo con secretos oscuros y extraños. Combatientes subterráneos por la libertad. Un elixir procedente de un oasis mágico y un clavo oxidado que nos susurra acerca de una crucifixión. Secretos ocultos a plena vista en el interior del Museo de Israel. Secretos de los museos. El Museo de Israel se encuentra en una ciudad de importancia vital para tres de las grandes religiones del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. Para los creyentes, Jerusalén es el lugar donde Dios habló a Abraham, Jesucristo y Mahoma. Bajo la superficie de muchos lugares santos hay ruinas sagradas, capa sobre capa, hasta los albores de la historia. Reliquias religiosas encontradas en el subsuelo de Jerusalén y en las tierras santas que la circundan. Muchas de ellas, como los manuscritos del Mar Muerto, están cargadas de significado espiritual y algunas contienen secretos de museo. Esta caja de huesos encontrada en Jerusalén tiene una inscripción en hebreo. Es solo un nombre. El nombre es Yohanan ben Hagakul, el nombre del fallecido. Cuando Yohanan murió en el siglo I después de Cristo, su cuerpo fue depositado en una cueva para que se descompusiera y posteriormente sus huesos se guardaron en una caja de piedra. Permanecieron intactos durante 20 siglos hasta que la cueva fue descubierta en 1968. Cuando se abrió la caja y se examinaron los huesos, se descubrió que el tobillo del fallecido estaba atravesado por un enorme clavo de hierro que permanecía en el hueso. Estas son evidencias que demuestran que Yohanan murió crucificado. Este es el único vestigio que se ha encontrado de un hombre crucificado. Y sin embargo, los restos de Yohanan podrían cambiar por completo la imagen tradicional de Cristo en la cruz. ¿Cómo era realmente la crucifixión? Ese es nuestro secreto de museo. En la ciudad vieja de Jerusalén abundan las imágenes tradicionales de la crucifixión. Para sondear qué subyace bajo ellas, el arqueólogo Simon Gibson recorrerá junto a una procesión de devotos cristianos las 12 estaciones de la cruz de Jesús. Esta es la Vía Dolorosa, el comienzo de la Vía Dolorosa. La procesión comienza aquí, en la Fortaleza Antonia. Luego continúa por las calles de Jerusalén y pasa bajo este arco. Vamos a seguirlos. En los tiempos de Jesucristo, Jerusalén estaba gobernada por el Imperio Romano, una situación que algunos no aceptaban. La relación entre los ocupadores romanos y los judíos era extremadamente tensa, especialmente en Jerusalén, ya que aquí es donde se encontraba el templo judío y donde tenían lugar las principales festividades judías. Algunos judíos recurrieron a la violencia contra la opresión romana. Para aquellos que eran capturados, el castigo habitual era la crucifixión. Los romanos decían: mirad, si nos desafiáis, este será vuestro destino. Seréis crucificados y se os arrebatará vuestra dignidad. La procesión termina en la iglesia del Santo Sepulcro. Muchos cristianos creen que esta capilla se encuentra en el lugar exacto donde Cristo fue clavado en la cruz. Para los fieles, su muerte y resurrección son una certeza. Y en bien conocidas representaciones, su sufrimiento es reflejado con gran detalle. Un clavo atraviesa cada una de las palmas de Jesús y un solo clavo sujeta sus pies a una cruz de madera de gran tamaño.
¿Pero era así una crucifixión? En primer lugar, podemos ver que Jesucristo no está desnudo. Se supone que debería estar desnudo. Y en segundo lugar, si nos fijamos en el tamaño de la cruz, comprobaremos que es muy alta. En Israel no tenemos árboles tan grandes. No hay ninguna evidencia que nos indique que la cruz o el acto de la crucifixión guardaran parecido con esta escena. El doctor Israel Herskovits es un reconocido anatomista especializado en biohistoria. Su objetivo es seguir las evidencias hasta donde quiera que le conduzcan. A veces es muy difícil porque hemos crecido con un concepto de cómo fue la crucifixión. Así que es necesario olvidar todo lo que sabemos sobre la crucifixión. Al doctor Herskovits se le ha confiado el hueso del tobillo de Yohanan. Un escáner del antiguo objeto hace que se cuestione la asunción tradicional de que los 2 pies de Jesucristo fueron sujetos con un clavo a la cruz. Así que mide el clavo a través del tobillo de Yohanan y luego inserta un clavo de la misma longitud a través de los pies de un cadáver. Lo clavamos para averiguar si un clavo de 12 centímetros de largo puede sujetar 2 pies juntos. Y podemos ver que el clavo atraviesa el hueso de ambos talones, pero aquí apenas sobresale. Como anatomista, Herskovits cuestiona también la imagen tradicional de las palmas laceradas de Jesús. Imaginemos que nos crucificaran así, ¿vale? Sería fácil caer hacia adelante. Así que piensa que la víctima debió ser amarrada por detrás. El clavo no atravesó lo que nosotros llamamos la parte ventral, sino que atravesó lo que nosotros llamamos la parte dorsal. Cada pie fue clavado por separado a la madera. Y en lo que respecta a la cruz, debido a la baja altura de los árboles de la región, cree que las piezas no podían medir más de 2 metros de largo. La levantas con facilidad y puedes hacerlo con rapidez. Esta es la crucifixión que concuerda con las evidencias físicas y con la historia. En el año 70 después de Cristo, soldados romanos incendiaron el templo judío en el centro de Jerusalén. Los rebeldes judíos que corrieron a salvarlo fueron capturados y crucificados fuera de las murallas. Si utilizas este método, puedes colgar a cientos de personas cada día. Es como yo creo que realmente se ejecutaba a la gente durante el periodo romano. Pero si murieron tantos en la cruz, ¿por qué hay tan pocas evidencias físicas? La razón es muy sencilla. Cuando alguien era bajado de la cruz, los clavos se quitaban para reutilizarse. El único ejemplo que tenemos es el resultado de un error. El clavo había atravesado el hueso del talón y había impactado en un nudo de la cruz, de la madera del árbol. Y cuando intentaron sacar el clavo, no pudieron porque el extremo se había doblado. Por eso el clavo y el hueso han sobrevivido todo este tiempo juntos, para cambiar la icónica imagen de la crucifixión para siempre. A continuación, los originales combatientes subterráneos por la libertad. Secretos de los museos. Esta historia comienza en el lugar más seguro del Museo de Israel. Aquí, una caja fuerte de acero salvaguarda una fortuna en monedas singulares de todo el mundo antiguo. El conservador Chaim Glitter quiere mostrarnos 2 monedas que estaban en circulación en Judea en el año 132 después de Cristo. La primera muestra la efigie de un emperador romano. Esto tiene sentido, porque Judea era una provincia del Imperio Romano. Pero la segunda moneda muestra un racimo de uvas, el símbolo judío de la libertad, junto con marcas que no son de ningún modo judías. Podemos ver la silueta del rostro de un emperador romano. Vemos la nariz, la barbilla y aquí parte de la leyenda Augustus en el borde. Esta extraña moneda está vinculada a un momento en el que la historia estuvo a punto de tomar un rumbo distinto. La razón que lo explica es un secreto de museo.
Nuestra historia comienza en el cénit del poder romano, no mucho después de que su ejército hubiera destruido el templo judío en Jerusalén. Aquel desastre desmoralizó a tal extremo a los judíos que la mayoría aceptó la dominación romana como inevitable. Pero en las colinas de Judea emergió un nuevo combatiente por la libertad. No existen estatuas ni imágenes de aquel hombre. Los historiadores están incluso en desacuerdo acerca de su nombre, pero la mayoría lo llaman Bar Kokhba. Necesitaba guerreros que creyeran que la poderosa Roma podía ser derrotada. Así que reclutó creyentes, estudiantes de escuelas religiosas judías. Los romanos tenían armas y armaduras que Bar Kokhba no podía igualar, así que dio a sus hombres otra cosa. Una antigua técnica de combate hebrea letal, llamada Abir. El Abir es una combinación de todas las técnicas y categorías de combate utilizadas por nuestro pueblo en cada generación, desde el comienzo hasta ahora. Para los judíos practicantes la palabra lo es todo, y ello incluye el Abir. Cada movimiento es una letra del alfabeto hebreo. Voy a representar varias letras. Y esta es Aleph, que incorpora el cuerpo entero. Bar Kokhba no participaba en escaramuzas o ataques terroristas, pero fue construyendo pacientemente su ejército hasta que sus guerreros se contaban por miles. En las zonas más pobladas, los soldados romanos buscaban enemigos del imperio. Así que Bar Kokhba ordenó a sus hombres que se instalaran en las colinas. Bueno, ahora estamos en las estribaciones de los montes de Judea, que se encuentran a 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. Eitan Klein es inspector de robos de antigüedades y suele patrullar esta remota zona. Nos dirigimos a un antiguo emplazamiento, Cueva de Halak. Recientemente encontró una de las bases ocultas de Bar Kokhba. Sabemos que estaba habitada por judíos y descubrimos la boca de una cueva. Era un gran escondite subterráneo del periodo de Bar Kokhba. Esta es la primera vez que se filman estas cuevas. Esta es una sala de refugio que formaba parte de un sistema de escondites durante la revuelta de Bar Kokhba. Estos son vasijas de almacenamiento. La gente que estaba en esta cueva las utilizaba probablemente para guardar aceite o trigo. Los historiadores creen que Bar Kokhba tardó varios años en construir su ejército y el complejo subterráneo. Las salas y cisternas de almacenamiento estaban diseñadas para proporcionar comida y agua durante estancias prolongadas. En caso de ataque romano, el laberinto contaba con múltiples vías de escape y multitud de galerías para extraviarse por completo. Uno podía morir fácilmente aquí abajo, a menos que, como un antiguo combatiente por la libertad, conocieras cada giro y recoveco. En esta cueva, Klein ha descubierto algo que los arqueólogos raras veces ven. Esta piedra tallada se utilizaba como cerradura de esta abertura. Si un enemigo se acercaba, la gente que estaba dentro podía cerrar la puerta y asunto resuelto. Pero las cuevas no eran simplemente defensivas. Con entradas que se fundían en el paisaje, estaban diseñadas para llevar a cabo ataques sorpresa. Cuando las brigadas romanas transitaban por caminos del desierto cercanos, las fuerzas hostiles de Bar Kokhba aparecían de la nada. Cogidos por sorpresa, los soldados se veían forzados a luchar cuerpo a cuerpo. Mis antepasados se dieron cuenta de que los soldados romanos no eran grandes combatientes a nivel individual, que su fuerza estaba en la brigada y funcionando como una unidad. No podían utilizar sus carros ni avanzar en brigadas porque tenían que sortear los árboles. Aquello los obligaba a separarse y los mantenía en una situación en la que tenían que combatir uno a uno. Las fuerzas de Bar Kokhba derrotaban a una brigada tras otra. Como raras veces en la historia,
el ejército romano se vio obligado a batirse en retirada. Pero las rebeliones no se pueden ganar solo en el campo de batalla, y ello nos lleva de nuevo a esto. Para crear un país viable, Bar Kokhba necesitaba moneda corriente lo antes posible. Para conseguirla, recolectó monedas romanas y puso a sus herreros a trabajar. Cogían las monedas romanas y grababan la imagen judía en ellas, con lo que se enviaba un doble mensaje que decía: no solo somos libres, sino que estamos poniendo nuestra libertad por encima de vuestro imperio. Y si la historia hubiera terminado ahí, el legado de Bar Kokhba y la historia del mundo podría haber sido muy diferente. Pero Roma no podía permitir que la victoria judía prevaleciera. El emperador reunió a 60.000 soldados para lanzar un ataque masivo. Los romanos retomaron los pueblos liberados, uno a uno, y luego los redujeron a cenizas. Bar Kokhba murió en la desesperada batalla final, mientras Roma aplicaba el castigo colectivo a judíos rebeldes y pacíficos por igual. Los supervivientes que huyeron de Tierra Santa acusaron de aquel desastre a Bar Kokhba. Y entre los judíos modernos, su nombre sigue evocando fuertes emociones. Si me pide una palabra, diría mesiánico. Si me pide varias palabras, diría carismático, brutal e irresponsable. Con independencia de lo que se piense de Bar Kokhba, su sueño es compartido por muchos hoy. Ese sueño está inscrito en el anverso de muchas monedas de Bar Kokhba. Yehud Yisrael. Por la libertad de Israel. A continuación, el secreto de la tumba de Herodes. Secretos de los museos. En el Museo de Israel, el conservador Dudi Mevorak supervisa la puesta a punto de una nueva exposición. Tiene un significado personal para Dudi, porque mostrará un descubrimiento realizado por su colega y antiguo profesor, el difunto Ehud Netzer. El profesor Netzer es considerado uno de los arqueólogos más importantes de Israel. A lo largo de su vida realizó descubrimientos en toda Tierra Santa, desde la fortaleza de Masada hasta la ciudad de Jericó. Pero la obsesión de toda su vida fue una ruina colosal llamada Herodión. Incluso antes de que los arqueólogos comenzaran a excavar, las ruinas del palacio eran visibles para cualquier transeúnte, y el rey judío que lo construyó es también conocido. Su nombre es Herodes. Herodes el Grande. Coge a tus hombres, ve a Belén y mata a todos los recién nacidos. A todos. Aunque el Herodes en real no mató a niños, sí ordenó a sus súbditos judíos que se inclinaran ante Roma. Ave Octavio. También decretó que debería ser enterrado en Herodión. Por desgracia no dijo dónde, y Herodión es un lugar de grandes dimensiones. Los arqueólogos coinciden en que la tumba de Herodes debe estar aquí en algún lugar, pero nadie ha podido encontrarla. En 1972, Ehud Netzer decidió desvelar el secreto acerca del lugar donde Herodes estaba enterrado. Y hoy, Dudi Mevorak volverá sobre los pasos de su viaje. Los investigadores juegan con la idea de que Herodes está enterrado en la cima de la montaña, y la mayoría de ellos creen que está enterrado en la Torre Oriental, la enorme torre que vemos detrás de mí. El profesor Netzer creía que no era razonable asumir eso, porque en el momento en que utilizas un lugar para un entierro, se convierte ritualmente en impuro en el judaísmo. Así que Netzer comenzó a buscar la tumba de Herodes al pie de la montaña. Mientras excavaba aquí abajo, el profesor Ehud Netzer encontró este edificio en los años 70. Al primer golpe de martillo pensó que podría ser la tumba. Es una sala monumental con pilastras que decoran las paredes. Las podemos ver sobresaliendo aquí. Es un espacio grande con un techo muy alto, probablemente con una bóveda o una pirámide en la parte superior. Pero está abierta hacia el este.
La apertura indicaba a Netzer que la estructura correspondía a un comedor formal. No era una habitación cerrada, así que no podía ser una tumba, pero cree que puede estar cerca. Un baño ritual encontrado a su lado le hace pensar que ese es el lugar. Pero por desgracia la tumba no se encontró. Mientras continúa buscando, Netzer llega a la conclusión de que el propio Herodes había diseñado Herodión de acuerdo a un plan geométrico. Llegó a involucrarse tanto con Herodes que casi podía planificar como planificaba Herodes y pensar como él pensaba. Continuó buscando la tumba de Herodes durante 30 años. Se dio cuenta de que no estaba aquí abajo. Se dio cuenta de que no había un edificio monumental o cueva que pudiera serlo. En 2004, poco después de cumplir 71 años, el profesor Netzer decide que necesita una nueva perspectiva. Desde donde nos encontramos podemos ver la piscina, ahí abajo, con la casa de baños en la esquina. Y en el lugar donde nos encontramos está el palacio, en la cima de la montaña. Netzer se percata de que las estructuras de la llanura forman una línea recta que conecta con la torre oriental. Siguiendo el plan geométrico de Herodes, cree que la tumba debería estar en la línea. El profesor Netzer traza una línea diagonal desde el centro de la piscina hasta la torre oriental y decide atravesar esta ladera. En la ladera no son visibles las ruinas de una tumba, pero Netzer sabe que podría haber una buena razón para ello. Los historiadores creen que tras la muerte de Herodes, los insurgentes judíos se escondieron del ejército romano en cuevas en la ladera de la montaña. Su odio a Herodes por colaborar con Roma pudo hacer que los rebeldes redujeran su tumba a escombros. En la zona intermedia de la ladera, Netzer descubre fragmentos de piedra rosa, piezas de un puzzle que encajan perfectamente. Esto que vemos aquí es un sarcófago construido con piedra caliza rosácea y decorado con una preciosa roseta. En el lugar donde se encontraron los fragmentos, el profesor Netzer desentierra esto. Esto es el jardín de la tumba, con el podio de la tumba en el centro. Esta es la pared exterior. Esta es la base del edificio, que se alza hasta 25 metros de altura. 25 metros divididos en 3 plantas, unas 8 plantas actuales. Entrando en la mente del rey Herodes, Ehud Netzer había encontrado su tumba. Estaba claro que tenía que ser de Herodes. Encontramos fragmentos arquitectónicos que nos permitieron restaurar un monumento que se ajusta al gusto y al estatus de Herodes. Se trata de un gran descubrimiento arqueológico, puesto que entrar en contacto directo con figuras históricas conocidas, con figuras históricas de gran relevancia, no ocurre todos los días. Justo antes de su muerte, a la edad de 76 años, Ehud Netzer ayuda a planificar la exposición que revelará la tumba de Herodes al mundo. Por desgracia, el motivo de la muerte del profesor es parte de nuestra historia. Justo aquí, en la parte superior del teatro, fuera de la cámara real del rey Herodes, estábamos con el profesor Netzer después de una mañana muy activa. Había sido una jornada muy emocionante, y mientras planificábamos nuestros siguientes pasos, nos sentamos un momento a descansar a la sombra. Ehud se sentó en el mismo sitio en el que se había sentado decenas de veces. De repente una de las vigas cedió. Él cayó dentro del teatro y fue rodando hasta el escenario. Estaba gravemente herido y finalmente murió. La muerte de Ehud Netzer fue trágica, pero murió en el lugar en el que había realizado el trabajo más importante de su vida. El Herodión es el monumento del rey Herodes, pero también es un monumento a Ehud Netzer. A continuación, un secreto sobre la Virgen María. Secretos de los museos. En el Museo de Israel, como en todos los museos, algunos objetos están incompletos. Y a veces lo que falta es la parte más importante.
Esta es la parte inferior del mural, descubierto en 1997. En él podemos observar varios pares de pies. Suponemos que este es Jesús, sentado en el centro, entronizado, y a su derecha estaría María, acercándose a Jesús. El fresco que antaño mostraba a Jesús y a la Virgen María fue descubierto no muy lejos del lugar que muchos consideran la tumba de María. Aquí, a 47 escalones bajo tierra, el arqueólogo John Seligman nos ayudará a revelar un secreto de museo. No parece una tumba antigua, fue excavada en la roca que la rodea, y lo único que podemos ver es la repisa donde la tradición dice que se depositó el cuerpo de María. Su tumba está vacía, pero ese no es el secreto. Según la tradición cristiana, María abandonó su tumba cuando ascendió a los cielos. El secreto reside en un nicho arqueado tallado en la pared. Tiene la misma forma básica que este arco, o este, o este. Hoy 2.000 millones de personas saben exactamente lo que es, pero si usted no lo sabe... Justo detrás de mí está el mihrab, que es un nicho en la mezquita. Representa básicamente la dirección en la que los musulmanes debemos orar, generalmente en dirección a la Kaaba, la estructura sagrada de la Meca, en Arabia Saudita. Cada vez que rezamos, lo hacemos al unísono, en congregación en esa dirección. ¿Por qué hay un mihrab musulmán en la tumba de la Virgen María? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra historia comienza en Jerusalén, en el siglo XI. Los musulmanes luchaban para reconquistar la ciudad que había sido tomada por los cruzados cristianos varias décadas antes. Y cuando los musulmanes llegaron a este lugar, comenzaron a derribar muros e iglesias. El cristianismo occidental era visto con muy malos ojos. Un lugar como este, que había estado profundamente involucrado con la Orden de los Cruzados en Jerusalén, fue desmantelado. Pero en lugar de desmantelar la tumba de María, los musulmanes tallaron un mihrab en la pared. Para entender por qué el mihrab está aquí, debemos visitar la explanada de las mezquitas en el centro de Jerusalén. Se trata de un lugar sagrado para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Debajo de esta brillante cúpula está la roca donde Dios le habló a Abraham y donde Jesús predicó a sus discípulos. Y para los musulmanes, la explanada es sagrada por otro motivo. Este lugar es considerado el tercer sitio más sagrado para los musulmanes. Se cree que el profeta del Islam, Mahoma, viajó de la Meca a Jerusalén y de ahí ascendió acompañado de un ángel a los cielos para encontrarse con Dios. Y mientras viajaba a Jerusalén, según cuentan nuestras tradiciones, se encontró con todos los profetas de Dios, con todos sus mensajeros, incluidos los grandes profetas Abraham, Moisés y también Jesús. De modo que aunque los musulmanes no consideran a Jesús su Salvador, lo reverencian. En el Corán queda claro, cada vez que se menciona a Jesús, en la mayoría de los versículos, Dios se refiere a él como Jesús, el Hijo de María, de manera que María es venerada y respetada. Por eso los musulmanes tallaron un mihrab dentro de la tumba de la Virgen María. La iglesia pertenece a la orden cristiana y tendría que haber sido demolida. Pero la tumba de la Virgen María es también un lugar sagrado para el Islam. No había razón para destruirla. En las calles de Jerusalén, las diferencias religiosas y los conflictos políticos son evidentes. Pero al igual que ocurre con el fresco del museo, es posible que no veamos la imagen completa. La parte más importante es a veces la que no vemos, la parte que compartimos. Esta idea está viva en la tumba de María, un lugar sagrado que ha sido compartido por cristianos y musulmanes durante casi un milenio. A continuación, el secreto del oasis. Secretos de los museos. El Museo de Israel gestiona la colección de un museo arqueológico en Jerusalén Este.
Se le conoce como Museo Rockefeller porque fue subvencionado por el filántropo estadounidense John D. Rockefeller. En su interior figura una extraña inscripción escrita en mosaico sobre un pueblo judío llamado Ein Gedi. Dentro de la sinagoga hay un pavimento de mosaico. Dicho pavimento contiene una larga inscripción dividida en varias secciones. Una es particularmente enigmática, ya que en ella figura una maldición. Quien quiera que revele el secreto del pueblo a los gentiles, sobre él caerá una terrible maldición. ¿Qué es lo que los habitantes judíos del pueblo no querían que supieran los forasteros? Ese es nuestro secreto de museo. La carretera de Ein Gedi pasa junto al Mar Muerto, cuyas aguas y lodo tienen fama de ser terapéuticos y son la base de una lucrativa industria de salud y belleza conocida en todo el mundo. La tierra que bordea el mar es completamente árida, a excepción de este oasis, donde una vez se levantaba el pueblo de Ein Gedi. Recientes descubrimientos han revelado que el pueblo era muy pequeño, pero albergaba una gran sinagoga. La sinagoga era el edificio más importante del pueblo. Estaba construida con cierto lujo si comparamos las viviendas con los suelos cubiertos de mosaicos que podemos contemplar aquí. Una misteriosa inscripción revela lo que le sucedería a todo aquel que revelase el secreto del pueblo. La traducción literal es compleja, llena de alusiones a la ira, el castigo y el ojo que todo lo ve. Pero la intención está clara. Cualquiera que revele el secreto puede darse por muerto. Pero en un pequeño pueblo oasis, ¿qué secreto podría ser tan importante? De fuentes bíblicas sabemos de varias plantas que crecían en esta tierra. Y sabemos de una en particular, la planta del bálsamo. Era muy apreciada. Al parecer su fragancia era tan especial que era muy buscada en todo el mundo. Era realmente única. La planta del bálsamo era el ingrediente base de un perfume llamado balsama que se elaboraba exclusivamente en el pueblo de Ein Gedi. Marco Antonio estaba tan impresionado con el perfume que le regaló balsama a su amante Cleopatra. Le habría costado más que su peso en oro. La prosperidad de Ein Gedi dependía del balsama, de ahí la importancia de mantener su monopolio. Tal vez la pista sea el enigma de la producción del perfume. Para una fragancia tan especial, se requería un grupo especial de expertos, un gremio profesional que dominaba el arte de su elaboración, y no querían que el secreto de su fabricación se supiera. Nosotros les revelaríamos gustosos el secreto de su elaboración, pero no podemos. Porque en una fecha desconocida, Ein Gedi fue atacado y reducido a cenizas. Había una capa de ceniza de medio metro. Todo el pueblo estaba en ruinas. ¿Quién lo hizo? Lo ignoramos. Tras la destrucción de Ein Gedi, el aceite balsámico nunca volvió a fabricarse. Y a lo largo de los siglos, la variedad específica de la planta del bálsamo usada para elaborar balsama desapareció de la región que rodea el Mar Muerto. Así que el secreto se perdió para siempre. O tal vez no. Hoy, en el oasis de Ein Gedi, un kibutz mantiene un jardín botánico. La botánica Anat Haas ha cultivado brotes de bálsamo de una antigua variedad descubierta en África. Plantamos inmediatamente 3 plantas en la tierra y brotaron, crecieron y prosperaron muy bien. Sin embargo, ¿son estas plantas del bálsamo las correctas? ¿Contienen la esencia del célebre perfume balsama? Si hacemos un pequeño corte en la corteza de la rama, la planta supura de inmediato un líquido claro y muy aromático. Y justo después brota lentamente una sustancia más blanca y pegajosa. Suponemos que en la antigüedad esa sustancia blanca era la que recolectaban y usaban para elaborar el perfume. Aunque todavía tiene que aprender cómo sus antepasados elaboraban el balsama, confía en explotar esta antigua planta de una nueva forma.
Uno de nuestros sueños es elaborar el perfume a partir de esta planta, porque estamos buscando historias que conecten la planta con el medio ambiente y con nuestra historia, con nuestro legado. ¿Respetarán los modernos habitantes de Ein Gedi la antigua advertencia de mantener sus métodos de producción para sí mismos? ¿O se enfrentarán a la maldición y la revelarán al mundo? Es muy difícil mantener un secreto hoy en día. No es como en los tiempos antiguos. Y si es muy difícil mantenerlo, ¿por qué no compartirlo con todos? Y entonces, quizás las mujeres de hoy puedan compartir el glamour de Cleopatra. A continuación, el amuleto y el extraterrestre. Secretos de los museos. Puede que nuestro último secreto de museo sea el más extraño de todos. Es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tienen en común un pequeño tesoro arqueológico y un personaje de ciencia ficción conocido como el Señor Spock? La historia comienza a solo 1 kilómetro del museo, en una antigua tumba enterrada bajo esta iglesia. Un joven arqueólogo descubrió un minúsculo objeto del tamaño de una colilla, corroído por el tiempo. Fue en el año 1979. Los fans de Star Trek seguramente recuerdan que la primera película de la saga se estrenó ese año. Pero esa no es la conexión entre el objeto y el señor Spock. Realmente no parecía nada, pero era muy curioso. Era evidente que estaba hecho de metal. Al final resultó ser una hoja de metal fuertemente enrollada, y el desafío fue desenrollarla. Los conservadores estaban muy emocionados. En Tierra Santa a menudo estas piezas se convierten en un hito histórico. Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén llevan a cabo el minucioso trabajo de recomponer antiguos rollos bíblicos hallados en una cueva cerca del Mar Muerto. Expuestos en las instalaciones del museo se encuentran los rollos más famosos del mundo. Descubiertos a mediados de la década de 1900, constituyen los textos bíblicos más importantes y antiguos que existen, y se remontan a 2200 años. La tumba donde se encontró el rollo de metal es anterior a los rollos del Mar Muerto en 400 años. Así que los conservadores estaban ansiosos por descubrir qué podría haber dentro del minúsculo amuleto. Fue enviado a varios centros de investigación europeos, y en ninguno se atrevieron a manipularlo. Algunos rollos del Mar Muerto se destruyeron al intentar desenrollarlos. Así que no es de extrañar que los conservadores europeos se mostraran muy inquietos ante la posibilidad de dañar algo tan frágil. Fueron devueltos a los laboratorios del Museo de Israel. Decidimos correr el riesgo porque había demasiada curiosidad por desenrollarlo y conocer su contenido. El jefe de conservación, David Bigeleisen, se aventuró hasta donde ningún otro conservador se había atrevido a llegar. Vimos que el rollo era frágil y quebradizo, y no sabíamos cómo acometer la tarea, hasta que finalmente se nos ocurrió la idea de fortalecerlo. Usando un rollo de metal similar, David recrea para nosotros el proceso. Descubrimos que al secarse, el pegamento tiende también a encogerse un poco. Y esa contracción hace que el borde del amuleto se eleve ligeramente. Eso nos dio la posibilidad de insertar una herramienta en la pequeña y delicada ranura que se había creado. David desplegó el metal poco a poco hasta que estuvo completamente extendido. La superficie estaba en blanco, excepto por unos pocos arañazos. Empecé a jugar con la luz. Al aplicar una iluminación lateral muy tenue, de repente descubrí que había varios arañazos, pero no eran solo arañazos. Me di cuenta de que había letras escritas. David pudo distinguir las letras de una palabra: Yud Hei Vav Hei. Yahvé es la palabra hebrea para designar a Dios. Después de un examen más minucioso se descifraron otras palabras.
La parte inferior contiene las frases bíblicas más antiguas que se han encontrado nunca, así que es de una gran relevancia. Y esas frases, conocidas también como la bendición sacerdotal, todavía se recitan en las sinagogas hoy en día. Y es aquí donde el antiguo objeto comienza a conectar con el señor Spock. Cuando tenía unos 8 años, en el culto de las altas festividades, llega un momento en el que los Cohen, los miembros de la tribu sacerdotal del pueblo hebreo, se levantan para bendecir a la congregación. Mi padre me dijo, no mires, pero yo tenía 8 años y algo extraño sucedía, así que miré de reojo. Hacían esto con sus manos mientras bendecían a la congregación y entonaban en voz alta aquella oración. Me impresionó mucho, era casi mágico. Años más tarde, Leonard Nimoy lo recordaría durante el rodaje de Star Trek. Le dije al director, deberíamos hacer algo especial cuando los vulcanianos se saludan. ¿Qué quieres que hagan? Le dije, ¿qué te parece esto? Cuando Spock hace este signo, dice una bendición. Larga vida y prosperidad. La frase es un eco de la bendición hallada en el antiguo rollo de metal. Que el Señor te conceda su favor y te garantice la paz. Y eso es lo que un antiguo tesoro arqueológico tiene en común con el señor Spock. El señor Spock puede ser un extraterrestre, pero también es arquetípicamente judío. En un museo donde la religión y la historia confluyen, por cada misterio que revelamos, muchos más permanecen por descubrir. Los secretos de los monarcas y de los mesías ocultos a plena vista en el Museo de Israel.